Muy buenos días, profesor Rafael. El día de hoy daré respuesta a las tres preguntas que nos plantea acerca del texto de Mardonés, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, nota histórica de una polémica incesante. Dando respuesta en cuanto a qué dice el texto, Mardonés nos habla precisamente acerca de esta polémica que ha surgido a partir de finales del siglo XIX acerca de la cientificidad de las ciencias humanas y sociales. Estas ciencias comprendidas como lo es la psicología, la pedagogía, la filosofía, la política, entre otras, y las diferentes discusiones que se han venido dando en cuanto al considerar o no ciencias como tal a estas nuevas corrientes. Por un lado está Galileo, con su paradigma de las ciencias verdaderas, es decir, las ciencias físico-naturales, mientras que por el otro lado encontramos a Aristóteles, quien pretende defender la autonomía de estas nuevas ciencias. Para Aristóteles, la investigación científica inicia desde la observación de ciertos fenómenos, con el fin de dar esa explicación y respuestas a ese por qué y al para qué. Mientras que, por el otro lado, Galileo considera que la investigación científica es esa explicación mecánico-causal, ya no tanto por el por qué y el para qué, sino el cómo de estos fenómenos y las consecuencias. Donde él considera qué requisitos debe cumplir una explicación para que pueda llamarse ciencia. Es importante que Galileo, en este sentido, cambia esas explicaciones cualitativas de Aristóteles por las explicaciones mecánico-causalistas, donde estas leyes relacionan fenómenos determinados numéricamente. Es importante también considerar que mientras para Aristóteles el entendimiento gira en torno a las cosas, para Galileo las cosas giran en torno al entendimiento. Es importante resaltar y tener en cuenta que aún no hay como tal ese consenso acerca de las ciencias sociales, ciencias humanas, y aún surge esta polémica sobre el estatuto de su cientificidad. Para Aristóteles, considerar una investigación científica adecuada debía cumplir cuatro causas o aspectos fundamentales que debía tener pues toda investigación científica. Estas cuatro causas son la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. En el texto también encontramos estas diferentes posturas o herramientas que nos ayudan a comprender, a dar una mejor comprensión al mismo, como es el tema de la hermenéutica, donde Max Weber es el principal autor de esta herramienta interpretativa de la lectura que hacemos de esa gran polémica que se ha venido dando, donde la hermenéutica rechaza como tal el positivismo, y de igual manera se trabaja mediante la comprensión o la empatía y la identificación afectivo-mental que existe pues por el lado de la corriente aristotélica, que vendría siendo el método cualitativo, donde se trabaja precisamente los pensamientos, las emociones, los sentimientos del ser humano, estas diferentes problemáticas o situaciones que surgen en la sociedad y que buscan tener como ese espacio que los acoja y que pueda ser una ciencia, una corriente de estudio donde tengan como esa potencia al momento de investigar. Respuesta a los diferentes fenómenos sociales, culturales, que van muy de la mano del ser humano.
Que por el otro lado tenemos el modelo del positivismo, el cual pues se enfoca más centradamente a un solo, como a un solo método donde se adapte a esas ciencias naturales, y este método pues es el ideal para las ciencias físico, naturales, matemáticas, y que dan pues esa explicación causal, donde el principal autor del positivismo es Comte y también Stuart Mill. El texto también nos habla de la flexibilidad, de la flexibilización que se ha venido dando a lo largo del tiempo de la historia en la sociedad, donde esta investigación o esta cientificidad que se le pretende dar a las ciencias, a estas nuevas ciencias, nuevas corrientes de pensamiento, no pueden ser del todo teleológicas, pero tampoco pueden ser del todo causalistas. Es donde se ha venido transmitiendo como y dando ese paso a las concreciones metodológicas, pero más justificadas, donde esta concepción de la sociedad y de la historia llega a ser como más diversa, donde, como lo mencionaba anteriormente, el hombre pasa a ser como el centro de estudio de estas nuevas ciencias. En el texto también encontramos la superación de las pseudociencias en cuanto al racionalismo crítico y la teoría crítica. De igual manera, la comprobación y afirmación empírica que se realizaba de todas las afirmaciones que únicamente pues tenían por verdadero el sentido que expresaba un estado objetivo de las cosas, donde precisamente el racionalismo crítico de Karl Popper va en contra duramente del racionalismo, del positivismo lógico del Círculo de Viena, del que veníamos hablando anteriormente, obteniendo así un racionalismo crítico. De esta forma, y articulándolo con la siguiente pregunta en cuanto a qué aportaciones tiene el texto para mi idea de investigación, pues considero que este texto ha aportado mucho en cuanto a la identificación de estos métodos que se establecen o que están estipulados para realizar una investigación adecuadamente. Personalmente, para mi idea de investigación, considero que es fundamental y muy importante seguir en el estudio de estos paradigmas que nos brindan estos diferentes autores, estos diferentes pensadores. Para mi idea de investigación, por el momento, estoy muy de acuerdo con la teoría aristotélica, puesto que si vamos a trabajar en un contexto social donde los involucrados son personas, es decir, que de acuerdo a la investigación que se vaya a realizar es donde se debe buscar el método que se adecue o que se apropie más a este objetivo de estudio que se pretende realizar. En este caso, teniendo en cuenta que el trabajo se va a realizar con personas, donde el objeto de estudio pues es identificar cierta problemática y mediante la estrategia pedagógica aportar a la resolución o al fin de esta problemática y aportar como esa herramienta que ayude a la superación de dicha problemática, es donde considero que el método cualitativo es ese más apropiado y el que me va a servir para mi investigación, para llevar a cabo este proceso investigativo, teniendo en cuenta que algunas de las herramientas con las cuales se pretende trabajar es con la realización de entrevistas, aplicación de
algunos instrumentos que nos ayuden a obtener la recolección de esa información para posteriormente pues sacar como esos resultados, pero más desde la teoría crítica, donde los seres humanos que intervengan en este proceso puedan ser totalmente libres. No va a haber ninguna cuantificación que exprese, pues, por decirlo de esta manera, como ese objetivo general, sino que, pues, que sea de una forma más explicativa. Por lo que considero que es importante seguir ahondando en cada una de estas polémicas y en cada una de las teorías de estos grandes pensadores, de estos grandes filósofos que nos ayudan a comprender desde diferentes puntos de vista la realidad de lo que es la ciencia. Y de esta manera, pues, de acuerdo al método como tal de investigación, bueno, este método de investigación depende es de el fenómeno sobre el cual vamos a realizar nuestro proyecto. Entonces, en este momento, pues de acuerdo con la idea pensada que tengo para mi proyecto de tesis, considero que el más apropiado es el método cualitativo. Teniendo en cuenta pues que el método científico cada vez es como más amplio y da la oportunidad de ver desde diferentes perspectivas o visiones la forma ideal de poder realizar estas investigaciones en cuanto a lo social y el trabajo con los seres humanos, y así seguir construyendo este proceso de la filosofía en cuanto a la cientificidad de cada una de estas ciencias humanas y sociales. En cuanto a la tercera pregunta de en qué estoy y no estoy de acuerdo, bueno, el texto en general pues es muy interesante identificar cada una de las posturas que nos brinda este autor, nos brinda los pensamientos y las posturas de cada uno de estos grandes filósofos, como es la teoría aristotélica y por el otro lado la galileana, donde pues no estoy de acuerdo tanto con Galileo en cuanto menciona que toda investigación debe ajustarse al modelo científico, a la comprobación como tal, y en llegar como a ese objetivo general al cual debe ser siempre comprobable, puesto que teniendo en cuenta que la sociedad día tras día se va transformando, va cambiando, es importante como dar esa oportunidad a la investigación cualitativa, donde Aristóteles, como bien lo menciona, mediante la observación se llegue a esos principios explicativos que den como esa oportunidad, también mediante la posibilidad de la teoría crítica, de ser más objetivos y críticos a la hora de realizar pues una investigación en cuanto se trata con las humanidades. Bueno, pues teniendo en cuenta que para Galileo todo, digamos que en la fabricación de un producto o en la investigación de un fenómeno natural, el objetivo debe ser el mismo si estudiamos uno u otro fenómenos parecidos, mientras que en el ser humano, pues lo que podemos decir de alguien o de algo el día de hoy, mañana puede cambiar. Teniendo en cuenta esto, estoy de acuerdo más con la teoría aristotélica, pero sin embargo no dejando de lado la importancia que tiene la postura galileana. Muchísimas gracias. Hasta luego.